Nosotros somos el equipo 4 de la materia agentes biológicos patógenos y en lo que respecta a los parásitos vamos a exponer a Toxoplasma gondii, agente etiológico de la toxoplasmosis. Nuestro equipo está conformado por Lauribel Lujano Miranda y por Rubén Eduardo Martínez López. En lo que respecta a Toxoplasma gondii vamos a ver que va a ser un parásito intracelular obligado, que quiere decir que necesita forzosamente de las células para poder cumplir su ciclo biológico y su reproducción, teniendo una distribución mundial. Va a ocasionar una parasitosis crónica frecuente en el ser humano, que de hecho se dice que alrededor de la tercera parte de la población mundial está infectado de manera crónica y asintomática por este parásito. Y bueno, vamos a ver que va a causar daños antes del nacimiento en cualquier etapa de la vida, pero sobre todo en inmunodeprimidos. En una persona sana normalmente va a ocasionar una enfermedad leve, no con muchos síntomas, ni gravedad, pero en inmunodeprimidos, dígase cáncer, dígase con trasplante de órganos o en VIH, normalmente sí puede llegar a provocar una enfermedad grave. Y es de especial interés también las enfermedades producidas en la etapa fetal, que conllevan un amplio espectro de síntomas clínicos. La infección puede estar dada por una ingesta de oquistes, de heces de gato o carne contaminada o mal cocida, por una infección intrauterina o por un trasplante de órganos o transfusiones sanguíneas. A nivel del desarrollo fetal puede provocar un aborto o una hidrocefalia en el primer trimestre del embarazo, aunque en los demás trimestres también puede llegar a provocar algunas otras patologías. La toxoplasmosis es una enfermedad cosmopolita que en México está diseminada por todo el país. Tiene una incubación normalmente de 4 a 21 días, pudiendo llegar a originar una toxoplasmosis adquirida o congénita según el origen. Adquirida en el caso de la ingesta, por ejemplo, de quistes contaminados que se presentan en alimentos y bebidas, o por vía congénita a través de la vía transplacentaria, que recordemos que esta vía es igual la vía de infección de algunas otras patologías, como son los virus de la hepatitis, como es por ejemplo el sarampión, la sífilis. Y bueno, como dijimos, va a ser un parásito intracelular, el cual va a tener una reproducción intracelular. Va a ser eliminado por respuesta inmunológica mediante todos los factores inmunológicos que conocemos, como la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, provocando la rotura de estos quistes, la necrosis y una posterior reinflamación. En cuanto a la toxoplasmosis congénita, vamos a ver que van a existir tres cuadros distintos: una generalizada aguda, en la cual va a estar en todos los órganos y tejidos y que va a tener que ver con la diseminación por vía sanguínea, pudiendo provocar síntomas como hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, que tiene que ver con el crecimiento hepático, con el daño hepático, el síndrome purpúrico, que es también un trastorno de la coagulación de origen hepático, una miocarditis, una neumopatía, alteraciones gastrointestinales, prematurez, un escaso desarrollo y un peso reducido. Si la enfermedad afecta al sistema nervioso, se puede dividir en una encefalitis aguda y en un daño cerebral. El daño cerebral va a ser proporcional a la encefalitis, pudiendo tener consecuencias mínimas o consecuencias incluso muy graves, que pueden incluir las calcificaciones intracraneales, que es algo muy característico de Toxoplasma gondii, epilepsia, oligofrenia, atrofia óptica, microftalmia y ceguera, lo cual nos habla de que la parte del cerebro que se encarga de la visión puede resultar muy afectada. En cuanto a la toxoplasmosis adquirida, vamos a tener tres formas, las cuales son ganglionar, generalizada y ocular. La más frecuente va a ser la ganglionar, cuyo principal característica van a ser las adenopatías, pero obviamente esto, al representar una inflamación, va a tener que ver con otros síntomas como lo son la cefalea, la coriza, el dolor faríngeo, el dolor abdominal, la tos, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, erupción cutánea, ataque del estado general y astenia. Y en base a si producen o no fiebre, se van a dividir en febril, subfebril o afebril. Cuando hablamos de una toxoplasmosis generalizada, estamos hablando de una diseminación por vía sanguínea a cualquier órgano posible, que pudiéndonos provocar, entre muchas otras cosas, una meningoencefalitis, una miocarditis, una enfermedad de origen pulmonar, de origen digestiva, cutánea, hepática, esplénica o renal. Y es de especial interés la toxoplasmosis ocular,
ya que nos puede llegar a provocar una uveitis, una coroiditis, una retinitis o una iridocicitis, dependiendo de qué componente del sistema de la visión se afecte. En cuanto a las pruebas diagnósticas de la toxoplasmosis, vamos a tener que se tiene que hacer un diagnóstico diferencial a muchas enfermedades y es por tanto que un diagnóstico clínico no es suficiente. Entonces sí, se tiene que tomar mano de otros tipos de diagnóstico como el parasitológico, el serológico y el molecular. En lo que respecta al diagnóstico parasitológico, se tiene que hacer un frotis, preferentemente con un estudio de líquido cefalorraquídeo, recordando que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso. Se puede hacer una biopsia de tejido ganglionar, hepático, esplénico, muscular y en el caso de una toxoplasmosis congénita, con sangre del cordón umbilical. En cuanto al diagnóstico serológico, se va a realizar con una tintura de Sabin-Feldman, hemaglutinación directa, floculación en lámina, inmunofluorescencia indirecta, ELISA indirecta, una intradermorreacción, que ya es una prueba directa, y una determinación de antígeno. Y en cuanto al diagnóstico molecular, se puede tomar mano de la reacción en cadena de la polimerasa, la cual es útil también para muchas otras enfermedades de orígenes distintos. En cuanto al tratamiento, se van a usar antiparasitarios como la pirimetamina, espiramicina y sulfas como la sulfadiazina. Se pueden llegar a usar también antibióticos como el trimethoprim sulfamethoxazol y en el caso de personas inmunosuprimidas, como es el caso de la gente con SIDA, se tiene que continuar el tratamiento siempre que esté presente la inmunosupresión, ya que esto nos puede llevar a una posterior reincidencia de la enfermedad y que puede ser incluso más fuerte. Por ejemplo, en el caso de la necrosis retiniana, que puede estar dado por una hipersensibilidad a lo mismo. En cuanto a lo que respecta a la prevención, vamos a ver que es importante sobre todo la sanitización, la no ingesta de alimentos contaminados, la cocción de los alimentos y de el cuidado con los gatos sobre todo o con cualquier otro felino, ya que recordemos que son los principales vehículos de la enfermedad. En cuanto al caso clínico, vamos a tener un paciente masculino de 26 años, natural de Gachantiva, Boyacá, Colombia, soldado profesional remitido del Hospital de Tolemaida, en Tolima, Colombia, que ingresa al servicio de urgencias del Hospital Militar Central con cuadro clínico de 3 semanas de evolución caracterizado por fiebre no cuantificada, astenia, dinamia, hiporexia, malestar general, dolor en región inguinal y cervical, con síntomas que se instauraron durante patrullaje en zona selvática. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es una enfermedad muy probablemente de origen zoonótico, al estar en una zona selvática, y tenemos que hacer diagnóstico diferencial porque los síntomas que presenta son comunes en otras enfermedades, incluso de origen distinto, como de origen bacteriano, por ejemplo. Es tratado con acetaminofén y dipirona para disminuir obviamente la inflamación y la fiebre, pero los síntomas persisten. Se niegan procedimientos quirúrgicos, lo cual nos hace descartar infecciones nosocomiales, por ejemplo. Y en cuanto a lo importante del caso clínico, vamos a ver que refiere a malas condiciones sanitarias y hacinamiento, una ingesta de agua de ríos, pozos y aguas estancadas, así como el consumo de carne de animales salvajes mal cocidos, como la danta, y acuáticos como cangrejos y caracoles de río, lo cual nos habla de una posible zoonosis. Se niega antecedentes familiares y en revisión por sistemas niega cambios en el hábito intestinal o síntomas respiratorios, pero sí con pérdida subjetiva de peso. A la exploración física, TA de 120-80, pulso de 76, 20 respiraciones, obviamente un poco de taquipnea. Esto por lo que decíamos, un crecimiento a nivel del tórax. Y bueno, en cuanto a la exploración física, lo importante es que vamos a ver adenopatías cervicales, axilares e inguinales, lo cual es muy característico del toxoplasma, y el resto sin alteraciones. En cuanto a las pruebas complementarias, se toma una biopsia por medio de cirugía y bueno, se descartan otros agentes como bacterias con el PAS negativo, se descartan también infecciones micóticas con el hidróxido de potasio negativo, se reportan gram negativos, lo cual quiere decir que hay una infección bacteriana subyacente. Y bueno, el diagnóstico se confirma con reporte positivo de inmunoglobulinas específicas para el parásito. El tratamiento es con trimethoprim sulfamethoxazol, recordando que es útil en este caso en la toxoplasmosis. A los 3 días remiten los síntomas, esto habla de la resolución de la inflamación
y se toma una nueva radiografía de tórax, lo cual nos hace ver que ya todo está en su normalidad. Por último, adjuntamos nuestras referencias. Esto sería todo nuestro caso clínico y pues muchas gracias.